Bien, el día de ayer revisamos hasta esta parte, ¿no? Vimos con un ejemplo, la diferencia que existe entre lo que nosotros hemos venido conociendo como eh, velocidad promedio, que repito es el cambio entre las posiciones de un objeto, tomando Ujú. en cuenta también el tiempo empleado para realizar dicho cambio. Mientras que la rapidez promedio toma en cuenta toda la distancia que se recorrió entre el tiempo que se emplea para recorrer dicha distancia. Bueno, una de las diferencias principales entre una y otra es que la velocidad promedio es una cantidad vectorial, es decir, le podemos asociar un signo para indicar la dirección, mientras que la rapidez promedio siempre es una cantidad escalar positiva. Bueno, y la última parte del día de ayer, pues rápidamente les comenté la idea que debemos de, digamos, rescatar de esta discusión, la cual es la velocidad promedio es útil, de hecho es, eh, vamos a decirlo así, eh, tiene mucha información que dar, ¿no? Entonces, pues dado que tiene mucha información en sí misma, pues hay que tratar de utilizarla a nuestro favor, ¿no? Para conocer y describir el movimiento de los objetos. El problema que tiene, por llamarlo de algún modo, la velocidad promedio es que podemos tomar intervalos de tiempo muy grandes, en principio, y eso pues en la práctica pues no es lo recomendable, porque por ejemplo, si queremos evaluar, no sé, el movimiento de, de este, o medir en tiempo real, mejor dicho, medir en tiempo real algunos parámetros como la aceleración, la velocidad de algún automóvil o de algún otro vehículo. Entonces, elegir tiempos, intervalos de tiempo, pues no es la mejor opción, porque tendremos que esperar a realizar ciertas mediciones y después a ir tomando valores, bueno, eligiendo intervalos. Lo mejor es poderlo hacer en tiempo real, segundo a segundo, digamos, ¿no? Entonces, la manera de eso de manera eficiente, pues es ir acortando nuestros intervalos, ¿no? Como les mencionaba en la clase de ayer. Fijamos este punto, este t, y vamos viendo que si reducimos el intervalo t1, ahora tomamos un t2 más pequeño, un t3 más pequeño, etcétera, vemos que la información que vamos rescatando, pues como se va pegando a la realidad, ¿ok? Es decir, vamos conociendo la situación punto a punto, de tal manera que en algún momento ese intervalo pues es tan pequeño como se pueda, ¿no? En ese contexto, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Déjenme, de hecho, ponerlo así. Lo voy a poner de esta manera. Lo que estamos haciendo es la velocidad promedio, la que hemos trabajado, la venimos a reemplazar por una velocidad, digamos, un poco más eficiente, si no es que mucho más, llamada velocidad instantánea o simplemente velocidad, la cual se determina a través de esta operación, a través de este límite. Este límite toma en cuenta intervalos de tiempo cada vez más pequeños, ¿ok? Y vamos viendo cómo es la posición, el cambio de la posición en esos intervalos cada vez más pequeños. Esta definición coincide, si uno revisa los apuntes de cálculo de nivel medio superior, pues que es la definición de la derivada. Entonces, lo que básicamente tenemos que hacer es, si conocemos cómo cambia la posición en función del tiempo y queremos conocer la velocidad segundo a segundo, lo único que hay que hacer es derivar esa función, evaluarla en algún tiempo t que nos interese y en automático conoceremos la velocidad justo en ese punto. ¿Vale? Entonces, eso básicamente es la idea final con la que deberíamos de quedarnos bueno, en relación a la clase pasada. ¿Ok? ¿Cómo se llama? La definición o la nueva óptica que con la que debemos de ver a la velocidad. Ya no como distancia sobre tiempo, sino como como una derivada
en el lenguaje propiamente de cálculo. O sea, aquí no sé si tengan alguna pregunta o comentario con relación a la información que revisamos la clase pasada, la clase de ayer. No, profe, todo bien. Bueno, de acuerdo. Entonces vamos a, déjenme ver qué tenía pensado. Ah, ok, sí, un ejercicio o un ejemplo de esto. Entonces déjenme, voy a utilizar uno de los textos para realizar un ejercicio de esta parte. Ok, a ver, entonces déjenme, creo que la imagen la mandaron para acá, aquí está. Aquí está. A ver, voy a hacer zoom para que podamos, queda muy pequeña, pero bueno, a ver. Vean lo que nos dice en este problema. Nos hablan de la posesión de una pelota, ok, que va a rodar en línea recta. Y la función de la posición, vean aquí x como función del tiempo, está de esta manera, 2 menos 3.6t más 1.1t cuadrada, y aquí nos dicen claramente, ¿no? X, la x que aparece a la izquierda está medida en metros, y t, la variable que ya aparece, está medida en segundos. Bueno, entonces nos piden varias cosas. La primera de ellas es determinar la posición de la pelota en 1, 2 y 3 segundos. Después, calcular su velocidad promedio en el intervalo de 1 segundo a 3 segundos. Y finalmente, la velocidad instantánea en en t igual a 2 segundos y en t igual a 3 segundos. Entonces, antes de realizar algún cálculo, ¿queda clara la información que nos ya, así como lo que nos están pidiendo realizar? Sí. Yo no entiendo mucho la parte de está dada por x igual a 2 menos 3 6t más 1.1r al cuadrado. No lo entiendo muy bien. O sea, ¿en qué sentido no queda claro este, Hay una esta edad? unidad de... Ajá. O sea, nada más es como una ecuación o porque hay una unidad extra. ¿Dónde unidad extra? A ver, Es como una... Vaya, es como una ecuación. sí, es en este caso, nos están dando la forma en la que la posición X, porque estamos en el eje X nada más, nos dice que es una Ujú. línea recta, depende del tiempo. O sea, ustedes, bueno, ya están viendo funciones, ya saben que dada bueno, para una función, dada un valor de la variable independiente, ustedes conocen el valor de la variable dependiente. Ujú. Eso se cálculo. Bueno, ahora en el contexto de ese problema, lo que nos están diciendo es que X representa la posición de una pelota. O sea que nos está Ah, ok, ubicando en el ok. eje real. En el eje de las Sí. X nos estamos ubicando la pelota. Y la variable t que aquí aparece es el tiempo. Entonces, si tú evalúas un valor del tiempo, vas a conocer dónde está la pelota. Sí, sí, ya. Esa Muchas es gracias. la idea entonces con esta función. Entonces, esta función es que nos da la posición, depende del tiempo, y lo hace de esta manera. Ok, entonces déjenme, voy a ver si puedo cambiar la imagen para hacerla un poco más grande y podamos distinguirla claramente. A ver, voy a... Sería una parábola, ¿no, profe? Exactamente. Sí, lo que tenemos ahí es justamente una parábola si uno la dibuja, ¿no? La traza. Ah, creo que aquí está. Se ve mejor esta parte. Ok, entonces, em, lo que vamos a utilizar en esta parte son justamente funciones para hablar de la derivada. Ok, entonces ahí se ve.
Perfecto, ahí está. Entonces, a ver, la primera parte nos dice, determine la posición de la pelota en 1, 2 y 3 segundos. ¿Cómo determinamos eso? ¿Cómo dan ustedes respuesta a esa pregunta? Determinar la posición de la pelota en 1, 2 y 3 segundos. Sustituyéndolo directamente en la ecuación de la posición, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, sustituyendo los valores que están aquí, nosotros en automático podremos conocer en dónde está ubicada la pelota en esos instantes de tiempo. Bueno, antes de hacer esa parte, que es que bueno, me parece que la tienen ustedes bastante clara, déjenme aquí mover un poco esto, hacer un agregado. A ver, aquí algo, un comentario importante. A ver, la ecuación que determina, ¿ok? Que determina la posición de la pelota como función del tiempo, en el eje X, dada por, bueno, entonces voy a copiar la ecuación que tenemos aquí arriba para tenerla presente aquí. Entonces vean, de manera explícita esto que está aquí es X de t, es una función del tiempo, y está dada por 2 menos 3.6 t más 1.1 t cuadrada. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. La pregunta, bueno, aquí la situación es que debemos ser cuidadosos con las unidades. ¿Ok? Esa es la ecuación que está dada en el problema. Pero si nosotros aplicamos lo que sabemos de análisis dimensional, podremos ser capaces de, en esta ecuación, escribir las unidades completas, porque no nos están dando unidades. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando análisis dimensional, podemos conocer las unidades de medida de las cantidades numéricas en la expresión anterior. ¿De acuerdo? Obteniendo así lo siguiente. A ver, no vamos a hacer todo el desarrollo de análisis dimensional, ¿ok? Pero, claro que se puede hacer. Pero bueno, para aquí ganar un poquito de tiempo, a ver, observen ustedes detenidamente la ecuación que nos están dando aquí, ¿ok? Es la misma que está ahí arriba. La información que nos dijeron, ¿cuál es? Que X está medida en metros, o sea, X a qué magnitud física corresponde. Longitud, correcto. Y la T minúscula nos dicen que está dado en segundos, es decir, que corresponde a la magnitud física. Tiempo, muy bien. Correcto. Entonces, con esa información, vean, nosotros podemos ser capaces de conocer las unidades del 2, del 3.6 y del 1.1. Si esta expresión es dimensionalmente correcta, podemos nosotros, aplicando análisis dimensional, conocer dichas unidades. ¿Ok? Entonces aquí, al menos lo voy a escribir de esta manera. Vean. Si hacemos análisis dimensional, de forma general, vean lo que nos estaría resultando. La dimensión de la X, ¿a qué tiene que ser igual? A ver, lo voy a escribir de esta manera porque si no, ya sé por dónde puede existir una confusión. Vean, esta función de manera general tiene esta forma, ¿no? Una A menos
una b por t más una c por t cuadrada. O sea, con eso estoy queriendo decir, muchachos, que este 2 no es un 2 sin dimensiones, sino que sí tiene dimensiones. Debe de tenerlas. La manera en que, bueno, voy a intentar darle la vuelta y evitar la posible confusión y que ustedes me digan que el 2 es adimensional, lo voy a reemplazar por una A. ¿Ok? Entonces la A tiene el valor numérico de 2, pero tiene dimensiones. La B tiene el valor numérico de 3.6, pero tiene dimensiones. Y C numéricamente vale 1.1, pero tiene dimensiones. Vamos a ver cuáles son. Entonces, si aplican el principio de homogeneidad, ¿qué más tenemos aquí? Serían las Que la dimensiones dimensión de de A. 2 o de A. Ajá, es igual a la dimensión de A. Y esto, a su vez, Eso a su vez es igual a la dimensión de B. Bueno, BT, pero BT. T es tiempo. Ajá, bueno, tenemos información del tiempo. Aquí vamos a saltarnos unos pasos que ustedes ya saben, ¿no? Aquí ya, dado que ustedes ya lo han trabajado, ya les es claro para ustedes todo esto que se está haciendo, ¿no? Aquí hice varias cosas, ¿no? Apliqué el principio de homogeneidad, las propiedades de multiplicación y sustituí las dimensiones de t. Bueno, y esto a su vez Sería dimensión de C por tiempo cuadrado. las dimensiones de c por el tiempo al cuadrado. Listo. Y todo esto, cada uno de estos términos, ¿a qué debe ser igualado? O sea, las dimensiones resultantes que deben ser. L, longitud. Longitud, exacto. Digamos aquí, esto lo pongo en el centro. Y acá adelante, vean, la L, longitud. Entonces, ahí ya pueden ustedes ver cuáles son las unidades de A, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué magnitud física corresponde? AL, Ajá, y por lo tanto, ¿qué unidades tiene esa? metros. Metros, correcto. ¿La B? L de la menos 1. Y por lo tanto, sus unidades Sería metros por segundo, que son velocidad. es velocidad, correcto. ¿Y C? L de la menos 2, que es aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Ahí está, exactamente. Entonces, con esta sencilla herramienta que ustedes ya conocen, vean, podemos ya conocer las unidades de estos parámetros que aquí aparecen. Entonces, numéricamente la A vale 2, pero sus unidades son metros. Entonces tenemos aquí 2 metros menos 3.6 metros sobre segundo por la variable t, más el 1.1 que tiene unidades de metro sobre segundo cuadrado. Aquí segundo cuadrado, y eso por el tiempo al cuadrado. Y entonces esa es la función que vamos a utilizar, muchachos, y ya tenemos la seguridad de que es dimensionalmente correcta. Ya conocemos las unidades de todos los parámetros que ahí aparecen. ¿Alguna pregunta o comentario con relación a esta parte? No hemos resuelto el problema. En efecto, no hemos resuelto el problema. Pero aquí nos estamos asegurando de que tener toda la información de manera correcta. Sí. En lo de segundo al cuadrado siempre va a ser cuando tengamos una t al cuadrado o, bueno, me refiero a que también puede, por ejemplo, cambiar a una cúbica si la t está elevada al cubo. Bueno, en ese caso, pues el análisis dimensional te va a llevar a que la unidad de tiempo, pues, a ver, si estás en la misma situación en la que estamos en este momento, es decir, estás evaluando o te están dando con información la función de la posición, y la función de la posición depende en algún término como t al cubo, entonces
evidentemente al aplicar el análisis dimensional, encontrarás que esa cantidad numérica pues debe de estar, debe de tener en algún momento un factor de segundo a la menos 3, para que se pueda hacer la cancelación, perdón, de manera correcta con las unidades y te devuelva unidades de longitud. Ah, ok. Entonces la respuesta sí, en general es, aplica análisis dimensional y el mismo análisis dimensional te va a llevar a conocer las unidades de manera correcta, independientemente del exponente que estés trabajando. Porque sí, en algún momento puede ser que se les aparezca un t a la quinta, ¿no? Pero si aplica el análisis dimensional, pues van a conocer de manera correcta las unidades asociadas y no va a existir problema. Bueno, ok, entonces, ahora sí, ya que tenemos esta información, pues vamos a calcular o vamos a darle respuesta a la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta nos dice la posición, ¿no? La posición de la pelota en los tiempos pedidos, sí, o indicados, mejor dicho, indicados. A ver. Entonces, ¿en qué intervalos de tiempo, bueno, en qué instantes nos piden aquí? 1, 2 y 3 segundos. Entonces, bueno, esa parte ya saben lo que se tiene que hacer, ¿no? Es tomar la función, evaluarla en el valor de la variable independiente. En este caso es el tiempo. Entonces, aquí tenemos un segundo. A este valor lo voy a llamar x1 para diferenciarlo de los otros dos. ¿Vale? ¿Y cuánto vale x1? ¿Cuál es la posición de la pelota en un segundo? ¿Perdón? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues evaluamos, ¿no? Evaluamos 2 metros menos 3.6 metros sobre segundo. Aquí evaluamos un segundo, es el valor que nos están dando aquí de t, más 1.1 metros sobre segundo cuadrado, son las unidades, por el tiempo, aquí por t, que vale un segundo. Y aquí está elevado al cuadrado. Entonces, bueno, ustedes aquí con las unidades, pues uno se puede dar cuenta, ¿no? Que los tres términos terminan con unidades de metro. Es decir, todos nos hablan de longitud, como debe de ser. Entonces, ahí se confirma una vez más que hemos construido correctamente las unidades de cada término. Pero bueno, ahora numéricamente, ¿cuánto da eso? ¿Cuál es la posición de la pelota cuando te vale un segundo? Es menos 0.5. Menos 0.5, ok. Es la misma, la original. ¿Cómo, perdón? Menos 0.5. ¿Alguien encontró algún otro dato? Si no, para tomar entonces o que confirmemos esto. Menos 0.5, pero ¿qué? Metros. Entonces, mucho cuidado, muchachos. No olviden las unidades, tanto al decirlas como al escribirlas. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la parte importante que nos va a diferenciar en todo sentido de sus cursos de cálculo, porque ya seguramente no toman en cuenta las unidades de lo que sea que están tratando, pero aquí sí. Entonces, aquí sí vamos a estar trabajando constantemente las unidades de medida. Bueno, entonces ahí está. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo interpretamos este numerito que obtuvimos aquí? Como la posición que tendrá la pelota en un segundo. Ajá, pero ¿dónde está? O sea, si tú la dibujaras,
Sí, esa posición en donde la estás ubicando. En el eje negativo de las X. Exactamente, en el eje X negativo, exactamente, por el signo menos. ¿Ok? Entonces, no hay que perder de vista esto. Las posiciones, muchachos, sí pueden tener signos, como mencioné hace casi al inicio de la clase. ¿Ok? Son cantidades vectoriales y aquí entonces nos está diciendo que estamos ubicando la pelota en el eje X negativo. Bueno, vamos a entonces a X2. Bueno, aquí para no perder mucho tiempo, aquí agarro truco de pizarrón. Y bueno, entonces X2 va a ser con t igual a 2 segundos. ¿Y eso cuánto les da? Bueno, aquí es donde va a cambiar. A ver, entonces ahora X2 va a ser va a ser la función de la posición, pero evaluada en t igual a 2 segundos. A mí me dio menos 0.8 metros. Metros, ok. Vale, entonces menos 0.8 metros. Si hay alguien que haya encontrado algún resultado distinto, lo comenta. Si no, bueno, entonces, o por el contrario, si todos llegan al mismo resultado, pues lo pueden confirmar, ¿no? Entonces, la idea es evaluar la función en el dato que nos están pidiendo y conocemos la ubicación de esa pelota. Menos 0.8 metros. Muy bien. Y terminamos, ¿no? A ver, empezamos aquí. Y vamos a evaluar esta misma función, pero ahora en el tiempo número 3 que nos están pidiendo. Esto es cuando el tiempo t vale 3 segundos. Entonces aquí todo esto lo quitamos y calculamos con t igual a 3 segundos. ¿Cuánto, si por ahí alguien ya tiene el dato, cuánto obtienen? Yo tengo 1.1 metros. 1.1 metros, positivo en este caso. Sí. Ok, vale. 1.1 metros. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué podemos interpretar del resultado en X3? Que se encuentra del lado derecho del origen. Exactamente, que ahora la pelota, cuando t vale 3 segundos, la ubicamos en el eje X positivo. Exactamente. Entonces, ahí está la interpretación de estos valores que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que ustedes se vayan habituando de darle una interpretación a lo que van obteniendo. Profe, Bueno, sí, según yo sería menos 5.5, ¿no? ¿en cuál? ¿X1, X2 o En X3? X3. X3. A ver, ¿sí metimos bien la calculadora los datos? A ver, Sí, aquí están. probablemente te faltó elevarlo al cuadrado. A mí también me dio 1.1, profe. Ah, Y sí puse el grado. Ok, entonces aquí tiene razón. checa bien si metiste el cuadrado, porque si no, entonces tal vez ahí está el posible error. Ok, entonces vean, lo que estamos obteniendo aquí son 3 puntos que nos están dando la posición de la pelota. Entonces, por ejemplo, aquí, déjenme utilizar la cuadrícula. Vale, creo que ahí se ve bien. Entonces, vamos a ver que en esta cuadrícula, voy a moverla, vamos a ver que coincida con la retícula. Ahí está. Entonces nos están dando tres momentos, ¿no? El 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces aquí tenemos, aquí el tiempo está medido en segundos. Cada rayita vale 1 segundo. Y acá
en la posición, cada cuadrito equivale a 1 metro. Entonces, de acuerdo a, perdón, cada 2 cuadros equivalen a 1 metro, para tener una buena escala aquí. Entonces, la primera posición t igual a 1 es menos 0.5 metros. Entonces, estamos ubicando a la pelota en un segundo en menos 0.5 metros, es decir, acá abajo, ¿no? Entonces vean que en el eje X nos estamos ubicando hacia abajo, en este caso, o en el lado negativo. Cuando t vale 2 segundos, estamos en menos 0.8 metros. Es decir, que andamos más o menos por acá, por este punto. Y cuando t vale 3 es 1.1 metros. Entonces, más o menos por acá. Si ustedes grafican y toman más puntos, claramente ustedes van a encontrar una mejor representación de lo que yo voy a obtener aquí. Entonces, algo así se tiene, ¿no? Aquí. Y como bien mencionaban, sí, en efecto es una parábola que se dibuja en este caso. Entonces, la función de la posición, vean, en términos del tiempo tiene esta forma. Es una gráfica, es una curva, concretamente una parábola. Solamente aquí tenemos 3 puntos. Bueno, no sé si existe algún comentario adicional a esta parte, muchachos, que estamos aquí en el inciso A. Sí, vamos bien. De mi parte sí, profe, todo bien. Ok, vale. Entonces, bueno, espero que el comentario también sea general. Bueno, la parte 2 que nos dice, o el inciso B dice, ¿cuál es su velocidad promedio en el intervalo de 1 a 3 segundos? ¿Cómo determinamos la respuesta a esa pregunta? Con la información que ya tenemos aquí. Nos pregunta, determine la velocidad promedio en el intervalo de 1 a 3 segundos. Pues ya tenemos los datos, podemos nada sustituir porque sería posición final, que es la de Ajá. 3, menos la inicial, que es el .5, menos .5. Menos 0.5, ok. Y ya el En intervalo efecto, sería de 3 segundos menos un segundo. exacto. Entonces, esa tal cual es aplicar la definición que habíamos dado para la velocidad promedio, ¿no? Entonces, promedio en el intervalo de T1, vamos a ponerlo así, para identificarlo, ¿no? 1 segundo a T sub 2, que vale 3 segundos, es, entonces, a ver, la velocidad promedio vista como vector es la posición final menos la posición inicial entre el intervalo de tiempo empleado para realizar dicho cambio de posición. Con los datos que tenemos, sí, justamente aquí arriba, creo que sí es el espacio suficiente, ¿qué tenemos? Entonces, posición final, ¿cuánto vale? 1.1 metros. 1.1 metros. ¿Y en qué dirección, en qué dirección nos estamos moviendo? Como es positivo, hacia la derecha. Hacia derecha en el eje X, ¿no? Entonces, a ver, 1.1 metros y, ¿ok? Nótese que aquí es un vector. Aquí tenemos un vector. Entonces, aquí estamos indicando que en efecto tenemos un vector. No hay que olvidarnos de estos, de los I, J y K. Menos la posición inicial fue o era menos 0.5 metros. También en la dirección del eje X, y por eso ahí ponemos el I. Muy bien. Y el intervalo de tiempo que estamos analizando, justamente es el que aquí aparece, ¿no? Que es de 3 segundos como tiempo final y T1 igual a 1 segundo como tiempo inicial.
Entonces aquí abajo tenemos 3 segundos menos 1 segundo. Y al resolver, ¿qué valor encuentran, muchachos, para la velocidad promedio en este intervalo? 1.6/2 metros sobre segundo I. 1.6/2. Y eso simplificado es 0.8 metros sobre 0.8. segundo. Sí, ok, correcto. Serían 0.8 metros sobre segundo. Y muy bien. Ahora, recuerdan que este valor, este 0.8 metros por segundo, tiene una interpretación geométrica, ¿no? O en la gráfica. ¿Cuál es esa interpretación? ¿Dónde podemos observar este resultado? En la pendiente. ¿De quién? En la pendiente de quién. ¿O de En la qué? posición de 2 segundos. De la recta de la posición inicial a la posición final. Exacto. Tenemos que usar una recta que una 2 puntos, ¿no? En este caso, los puntos que aquí nos están dando en el problema, como inicial y final. Entonces, estos 2 puntos que aquí aparecen, los conectamos con una línea recta. Ahí está. Esta línea en azul, o esa línea recta azul, tiene un valor de su pendiente, ¿no? Y esa pendiente, si uno lo determina, pues justamente es este valor. Positivo, perdón, 0.8 metros por segundo. Entonces, ahí está la interpretación gráfica de este valor que hemos encontrado. Entonces, aquí está nuestra recta. Y el valor de la pendiente de esa recta, si ustedes la determinan, obtiene el valor de 0.8 metros por segundo. Ahí está. ¿Sí todo bien entonces con esta parte, con la interpretación? Tenemos que tomar en cuenta siempre 2 puntos. En este caso, los inicial y finales. Y la pendiente de esa recta, que una dichos puntos, pues coincide con el valor de la velocidad promedio. Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario en esta parte, pasemos entonces a dar respuesta a la última pregunta. Nos dice, ¿cuál es la velocidad instantánea cuando t vale 2 segundos y cuando t vale 3 segundos? ¿Cómo le damos respuesta a esta pregunta, muchachos? ¿Cómo podemos conocer? Nótese lo que está pidiendo ahora. Vean, incluso hace uno distingue entre velocidad promedio y velocidad instantánea. En el inciso B nos decían, velocidad promedio en el intervalo de t 1 segundo a 3 segundos. Es decir, estamos ahí considerando un lapso de tiempo. Mientras que en la velocidad instantánea, vean lo que nos pregunta. O cómo está formulada la pregunta. Calcule su velocidad instantánea justamente en 2 segundos, no en un intervalo, sino justamente cuando t vale 2 segundos y aparte cuando t vale justamente 3 segundos. No hay que elegir, no, digamos, la construcción tal cual no es como esta que hicimos hace unos instantes. Es otra para la velocidad instantánea. ¿Y cómo damos respuesta a esa pregunta entonces? Con la derivada del cambio de posición respecto al tiempo, ¿no? Con la derivada o sea, ¿a quién hay que derivar? A toda la expresión que representa A la x función. de t. Exacto, a la función o a la expresión que representa a la posición como función del tiempo. Es decir, esta que está aquí, ¿no? En blanco. Esta función es la que hay que derivar. Entonces,
Creo que ya no tengo espacio, me voy para acá arriba. Ok, entonces vamos a hacer esa derivada. Las derivadas que se van a realizar aquí no van a ser digamos, no van a, bueno, que no representen para ustedes mucho problema. Son de las más básicas de cálculo. Ok, pero bueno, no sé si ya les mencionaba la clase de ayer. Es bueno que ustedes vayan, si no recuerdan o tienen problemas con las derivadas, pues vayan practicando porque va a ser algo que vamos a estar haciendo constantemente aquí. ¿Ok? Emplear este cálculo diferencial e incluso, como vamos a ver más adelante, también cálculo integral. Pero también principios de las técnicas de integración sencillas. Bueno, entonces aquí. Perdón, aquí entonces, ¿qué vamos a escribir a continuación? Inciso C. ¿No? La velocidad instantánea, primero hay que determinar la función. O sea, primero hay que determinar el valor de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea para la pelota, ¿ok? Se determina ¿cómo? Ok, entonces me decían, hay que derivar. Entonces es aplicar la derivada a la función x de t, la que nos está dando el problema. ¿Ok? Ya y a lo que resulte de hacer esta derivada es a lo que vamos a llamar velocidad. Velocidad instantánea o simplemente velocidad. ¿Ok? De hecho, en la literatura ustedes van a encontrar que a la velocidad instantánea se le conoce simplemente como velocidad. Entonces, cuando hablemos de velocidad promedio, utilizaremos el nombre completo, velocidad promedio, y cuando hablemos de velocidad, debemos de entender en este contexto que nos referimos a la velocidad instantánea y por lo tanto a la derivada de la función posición. Bueno, tenemos que derivar la función que nos están dando. Entonces aquí, permítanme, voy a escribir otra vez la derivada. Vamos a abrir un paréntesis aquí. Y vamos a meter toda la función que ya hemos trabajado. Déjenme ir por ella. Está aquí abajo. Ok, entonces aquí la tenemos. Ahí está. Muy bien. Entonces, muchachos, esa es la función que hay que derivar. ¿Y cuánto dará la derivada de esta función? ¿Qué forma tendrá la velocidad entonces? A ver. La del 2 sería 0, la derivada. La derivada del 2. Exacto. Aquí el 2 metros es una cantidad constante. Y al momento de derivarla, eso nos da un 0 como resultado. Muy bien. En el otro sería menos 3.6, quedaría igual. Menos 3.6 con las unidades. Menos 3.6. Metros sobre segundo. Ok. Entonces aquí un poco, yo voy a irle un poco lento. Menos 3.6. ¿A todos le queda claro por qué el resultado del segundo término es simplemente menos 3.6 metros por segundo? ¿O hay alguien que... Bueno, espero que quede claro la expresión que se está utilizando aquí para derivar. Bueno, más, ¿cuál es el siguiente término? 2.2 metros sobre segundo al cuadrado t. 2.2 metros
sobre segundo al cuadrado por t. Listo. Entonces, esa es la derivada de la función x de t. Pregunta, ¿esta función que hemos obtenido, la nueva que está aquí en blanco, es dimensionalmente correcta? Vean, estamos igualándolo en la derecha con una Sí. velocidad. Y todo lo que está aquí tiene unidades de velocidad. Sí, porque al sustituir el tiempo en la T, ya Ajá, quedaría metros sobre segundo. exactamente. En las dos. Exacto. Entonces, sí, entonces los dos términos tienen cada uno unidades de velocidad y al sumarlos, pues nos dan velocidad. Entonces, vean que la derivada eh, habitual, la que ustedes les enseñan en cálculo, nos permite construir una nueva función que sí tiene unidades de velocidad. O sea, que sí tiene sentido al momento de derivar la función posición, asignarle a esta nueva función el carácter de velocidad, porque lo tiene las unidades. Y vimos que en análisis dimensional, si tiene las unidades de metros sobre segundo, por ejemplo, o relaciona las magnitudes físicas, longitud sobre tiempo, pues entonces es una velocidad. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo determinamos lo que nos pregunta? Que era la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos y en t igual a 3 segundos. Sustituyendo esos valores en la función. Así es, evaluando la función, esta nueva función en dichos tiempos. Entonces, finalmente, podemos determinar la velocidad en t igual a 2 segundos y t igual a 3 segundos con la función anterior. Entonces tenemos aquí que la velocidad instantánea cuando t vale 2 segundos, ¿cuánto es? Entonces aquí lo voy a tomar, voy a hacer truco de pizarrón y aquí voy a sustituir el valor de 2 segundos. ¿Y cuánto les da eso, muchachos? 0.8, creo. No sé, sí. Sí, serían 4.4. Bueno, de esta cuenta, ¿no? De 2.2 por 2, 4.4 metros por segundo, menos 3.6 metros por segundo, eso da, sí, ¿no? 0.8. 0.8 metros sobre segundo. ¿Ok? Y hacemos lo propio con la otra, con el otro valor de t. ¿Cuánto les da en ese caso? A ver, aquí lo pongo abajo. 3 así sin exactos, quiero decir. ¿Sí? 3 metros sobre segundo. Ok, vale. Entonces, muy bien. Entonces aquí, cuando evaluamos 3 segundos, y aquí 3 segundos, les da a ustedes 3. 3. Bueno, aquí voy a poner 0.0. Vale. Listo. ¿Y esto cómo se visualiza en la gráfica? Es decir, esta información que estamos encontrando, ¿qué nos está diciendo? A ver, primero, físicamente, ¿qué nos dice? ¿Cómo interpretamos estos datos? El primero, por ejemplo. Físicamente sería que la velocidad de la pelota a los 2 segundos es de 0.8 metros sobre segundo. Exacto. Y a los 3 segundos sería de 3 metros sobre segundo. Exactamente. Entonces, noten cómo la formulación de la respuesta, ¿no? La velocidad en 2 segundos. O sea, estamos diciendo que justamente cuando nuestro cronómetro marca 2 segundos, en ese instante
la velocidad de la pelota toma el valor de 0.8 metros por segundo. Y la otra, cuando nuestro reloj marca justamente 3 segundos, la velocidad de la pelota ahora ha cambiado a 3 metros por segundo. Profe, Sí. y dado que es una parábola, bueno, el tiempo no solo se puede valorar en más 2 segundos, sino también se podría valorar en -2, pero ahí cómo se interpretaría. Ok, a ver, entonces te voy a regresar la respuesta en el contexto de que ustedes están manejando el cálculo. A ver, de manera gráficamente, y en el contexto de cálculo, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, en este caso sería el tiempo, ¿no? Bueno, pero en general, en vista de cálculo, en cálculo. Ah, bueno, es la extensión que tiene en X. Ajá, y en este caso, o sea, en cálculo, para esta función, ¿cuál es su? Todos los reales. Exacto, todos los valores reales, ¿no? O sea, todos los valores de t, de la variable t. Pero ahora en el contexto físico, ajá, el dominio de esta función no puede ser todos los reales. ¿Por qué? Porque concebir un tiempo negativo en física no es posible. O sea, nosotros tomamos en cuenta, cuando decimos que t comienza en 0, significa que a partir de ese instante comenzamos a hacer las mediciones. Tú en ese instante t igual a 0, ajá, comienzas a hacer las mediciones. Antes no sabías o no estabas haciendo las mediciones. Estabas haciendo otras cosas, lavando los trastes, barriendo, lo que sea, haciendo el quehacer. Pero cuando ya dices, bueno, a partir de este t que voy a fijar como 0, empiezo a observar cosas, entonces el dominio en este caso de tu función, de la posición, empieza en 0 también. Entonces, algebraicamente o de cálculo, aquí tú puedes evaluar el t igual a menos 1 segundo, menos 2 segundos, menos 3, menos lo que tú gustes, desde el punto de vista de cálculo. Porque desde de esa perspectiva, esos valores negativos forman parte del dominio de la función, matemáticamente hablando. Pero en el contexto de física, no concibimos la idea de tiempos negativos. Ajá. Entonces, es por esta razón que en la gráfica, digamos, si la dibujáramos propiamente, deberíamos de comenzar a contar los t desde 0 y no antes. Entonces, esa es la razón por la que, si bien, te repito, tu pregunta sí tiene sentido en el punto de vista de cálculo, en el punto de vista de física, no es posible darle una interpretación a esos tiempos negativos. Ok, profe. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con relación a los resultados? Bueno, sigue la pregunta abierta. Ahora, estos datos que hemos encontrado gráficamente, ¿qué representarán? 0.8 y 3 metros por segundo en nuestra gráfica. ¿Qué representarán? A ver, recuerda. ¿Sí? ¿Podría ser a lo mejor la pendiente de la recta tangente de ese punto? Es justamente eso. No es que pueda ser, sino que justamente es, exactamente. Es la pendiente de la recta tangente que toca la gráfica en ese punto, justamente. Eso es el contexto, bueno, la interpretación de la derivada, ¿no? Que nos han enseñado. O sea, en ese sentido se respeta esa idea. Entonces, sí, cuando t vale 2 segundos, nosotros si construimos la recta que toca la gráfica en este punto nada más, que es probablemente tangente a la recta, a la curva, perdón. Tal vez aquí no me va a quedar exactamente igual por mi dibujo. Déjenme aquí, mejor borrarlo. Ok. Déjenme aquí, a ver, darle un poquito de
A ver, aquí así va, creo. Ahí está, algo así. Bueno, entonces ahora sí, la pendiente de la recta tangente a la curva que estamos aquí dibujando en amarillo tiene justamente ese valor, 0.8. Entonces, a ver, déjenme cambiar el color. Y listo, ahí está. La recta que toca nuestra gráfica en ese punto tiene dicho valor de pendiente. Entonces aquí tenemos que M, ¿ok? Vale 0.8 metros por segundo. Que es el valor de la recta tangente, es decir, de la derivada, en ese punto. Ok, aquí entonces déjenme, creo que me va a quedar un poco, ahí está. Sí, nos va a quedar muy, muy pequeña. Ajá, entonces este valor aquí escondido de M, 0.8 metros por segundo. Y si nos vamos a 3 segundos, ¿cómo ven visualmente cómo se compara la pendiente de aquí abajo con la de acá arriba? ¿Cómo será la pendiente de la recta tangente? Es mayor, va a estar más inclinada Exactamente. hacia arriba. Bueno, Sí, positivamente, ¿no? Una inclinación positiva. Y justamente coincide con el resultado numérico que encontramos, ¿no? Que en t igual a 3 segundos, la pendiente de la recta vale 3, o sea, incrementó. Y entonces la deriva aquí en la gráfica, podemos ver que justamente eso está sucediendo. Vean, esta línea verde, comparada con la que dibujamos hace unos instantes, pues tiene un valor de pendiente más grande. Dejen borrar esto para que se vea un poco mejor. Ahí está. Entonces el valor de esta pendiente, dibujada aquí arriba, tiene el valor de 3. Esta recta verde tiene una pendiente de 3 metros por segundo. Entonces aquí está la conexión que existe entre cálculo y física, muchachos. Las herramientas de ustedes de cálculo que conozcan nos dan interpretación sobre el movimiento de un objeto. Y en este caso la derivada nos permite saber la velocidad instante a instante. Pueden ustedes evaluar cualquier otro valor de t en esta función y podrán conocer el valor de la velocidad justo en ese instante que ustedes gusten. ¿Preguntas con esta parte de todo eso que hemos comentado aquí? no, pero de mi parte no. Ok, entonces, bueno, resulta que nosotros podemos conocer, dar una idea de cómo se comporta la velocidad, fijándonos solo en el signo de las derivadas, o el signo de las rectas tangentes a la gráfica. Por ejemplo, vean. Bueno, entonces el problema, para empezar el problema hasta aquí, este ejemplo, hasta aquí termina. Ok, ya conocimos las velocidades. Los que les voy a comentar es algo que va a ser muy importante para sobre todo la interpretación geométrica de estas cantidades. Ok, entonces vamos a titular esta sección como determinación, determinación gráfica de la velocidad. Vean, entonces, si ustedes recuerdan, justamente fue lo que mencionaron hace unos instantes, ¿no? La derivada es la pendiente de la recta tangente
que toca a una gráfica o a la curva de una función en un punto, ¿no? Bueno, entonces, supongamos, ok, sea la gráfica de la posición de un objeto, ajá, en el eje X, moviéndose en el eje X. Entonces vean lo que les voy aquí a proporcionar a ustedes. Va a ser la gráfica. Entonces tenemos, aquí está el tiempo. Recordemos que la variable horizontal independiente es el tiempo. Y lo que conocemos gracias al tiempo es la posición del objeto. Entonces, imaginen que este objeto describe la gráfica siguiente. Déjenme, a ver, ponerlo así. Ok, vean. Entonces, esto que está aquí es la gráfica de la posición del objeto. Cuando t vale 0, pueden ver que el objeto sale del origen. Comienza a avanzar hacia la parte X positiva y después comienza a regresar hacia el origen. Pero no se queda en el origen, sino que sigue avanzando más y más y más. Hasta un punto en el eje X negativo, en el que nuevamente comienza a avanzar ahora hacia el eje X positivo, pasa por el origen, sigue avanzando hasta esta posición. Después avanza, se queda aquí en una misma posición durante un intervalo de tiempo y después comienza a regresar al origen nuevamente. Entonces, ¿podrían decirme dónde la velocidad aquí se hizo 0? Viendo la gráfica. Si yo les preguntara, dime dónde la velocidad se hizo 0, ¿ustedes podrían decirme dónde se hizo 0? En los picos y valles, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo podemos garantizar que eso así es? Porque su recta tangente tiene una pendiente igual a 0. Exactamente. Recordando esa idea de la recta, perdón, de la derivada, conectada con la pendiente de la recta tangente, justamente nos ayuden a darle respuesta a esto. A ver, entonces, vean. Voy a, digamos, a este intervalo, hasta este tiempo, T1. Si ustedes dibujan las pendientes, las rectas tangentes a esta sección de la gráfica en amarillo, hasta este primer punto que estoy marcando en azul, ¿qué signos tienen esas pendientes? Positivas. Positivos. Positivas, exacto. Todas son positivas. Aquí podemos dibujar para cada punto sus rectas tangentes. ¿Y qué pasa con estas tangentes conforme vamos subiendo la colina, esta parte? ¿Qué pasa con el valor de las pendientes? Disminuyen. Ajá, exacto. Van haciendo que más pequeñas. Y justamente cuando estemos en esta posición, ¿cuánto van a valer? ¿Qué valor va a tomar la pendiente de esas rectas? En el punto más alto ya sería 0. 0, exactamente. Entonces, vean, fueron disminuyendo cada vez más pequeñas el valor de la pendiente hasta que en este punto es totalmente 0. Seguimos avanzando. Ahora vamos a esta otra parte. Sigamos con el otro trayecto. ¿Qué va a pasar con las pendientes de las rectas? Serán negativas. Ajá, negativas. ¿Y bueno, en el signo van a ser negativas, muy bien. ¿Y qué pasa con su valor numérico? Van aumentando. Exacto, va a ir aumentando. Entonces aquí tenemos una pendiente negativa, pero que conforme vamos bajando, va incrementando el valor numérico. Ahora estamos por abajo. Y una vez que pasemos a esta sección verde, ¿qué pasa con las pendientes?
Vuelven a disminuir hasta llegar a cero. Bueno, exacto. Bueno, comienzan a disminuir hasta que en un punto que podemos llamar T, digamos, vean aquí. Aquí este lo voy a llamar T sub 2. Y a este nuevo punto, T sub 3. Y en ese justo T sub 3, la pendiente de la recta tangente es 0. Ahí está, es totalmente acostada, horizontal. ¿Y qué va a pasar si avanzamos ahora al T4, el que está aquí? Al T4 que está aquí. ¿Qué pasa con las pendientes? Nuevamente van a ir aumentando. Van aumentando. ¿Y qué signo tienen? Positivo. Correcto, positivo. Todas las pendientes que podamos dibujar aquí van a ir aumentando y tienen signo positivo. Aquí seguimos avanzando, seguimos trazando líneas tangentes. ¿Y qué va a suceder conforme nos acercamos ahora a este pico nuevamente? Va a disminuir hasta llegar a cero. Va a disminuir nuevamente, exacto, hasta llegar a tocar el 0. Entonces vean, esa es la ventaja que tiene la derivada en el contexto de física, que si hubiésemos tomado la velocidad promedio, no hubiéramos sabido justamente en qué momento el auto o el vehículo o el objeto se detiene, mientras que aquí sí lo podemos saber. Podemos decir con claridad en qué punto t, en qué instante t, el objeto se detuvo. Y eso solamente fijándonos en el comportamiento de la pendiente de las rectas tangentes. Entonces, con esa información, muchachos, ¿serían ustedes capaces de escribir o de obtener la gráfica de la velocidad? Es decir, a ver, hagamos un nuevo gráfico donde ahora lo que tengamos sea la velocidad y aquí el tiempo. Y para esos mismos instantes de tiempo. O sea, aquí está T1, aquí también T1. Aquí está T sub 2, T sub 2 también. Aquí está T3. Aquí tenemos T4. Y bueno, finalmente acá arriba, no lo señalé, pero aquí está T5. ¿Cómo podrían utilizar la información que nos está dando las rectas tangentes para construir la gráfica? Tal vez no con exactitud, pero al menos sí un borrador, un bosquejo de la gráfica de la velocidad. A ver, ¿cómo podrían hacerlo? A ver, desde 0 a T1, ¿cuál fue el comportamiento de la pendiente, de las rectas? Iba disminuyendo. ¿Y con qué signo? O sea, la pendiente era positiva. Ajá, las pendientes eran todas positivas y conforme nos fuimos acercando a T1, las pendientes todas comenzaron a irse a 0. Bueno, entonces eso significa en nuestra gráfica dibujar la siguiente sección. A ver, digan si no coincide. O sea, la velocidad es positiva aquí. Aquí tenemos una velocidad positiva. ¿Y qué fue pasando con sus valores conforme nos vamos acercando a T1? Disminuye. Van disminuyendo, exacto. Hasta tocar qué valor.
El El 0. cero. 0. Entonces vean la línea que apenas se alcanza a ver aquí en rojo, la horizontal roja. Aquí viene a representar este punto en color rojo que voy a poner también. Aquí está. Velocidad 0. ¿Qué pasó posteriormente? Cuando avanzamos más a partir de T1. Sigue corriendo el tiempo. Las pendientes se fueron haciendo negativas. Ajá. ¿Y qué más? Y numéricamente, ese es su signo, Aumentan. negativas. Fueron aumentando, muy bien. Hasta llegar a T2, ¿no? O sea, aquí hay un cambio de, tal vez aquí no es muy claro. Ajá. Pero aquí vean, aquí hay un cambio de concavidad. Vean, cuando llegamos a T2, el signo de las pendientes sigue siendo negativa. Todas estas pendientes negativas, pero aquí van creciendo, llegan a T2 y comienzan a decrecer, a volver a ser 0 nuevamente. Entonces T2 es un punto de inflexión, como se le conoce, donde cambia la concavidad de la gráfica. Entonces aquí también nos está dando información de lo que está sucediendo aquí. Entonces aquí lo que podemos dibujar, ¿ok? Les digo, aquí es un bosquejo, digamos a grandes rasgos, qué comportamiento veríamos sería algo como lo que voy a hacer a continuación. Las pendientes siguen siendo, aquí en amarillo, perdón, las pendientes siguen siendo negativas, ¿de acuerdo? Y van aumentando de forma negativa. Pero llegan Hasta a llegar a T2, T2. exacto. En T2 hay un cambio en la concavidad de la función. Y a partir de ese punto, las pendientes siguen siendo negativas, pero comienzan a irse a 0. Y noten que en T3, ajá, las pendientes toman el valor. Bueno, la pendiente la recta es 0, es decir, otra vez aquí, en T3. ¿Vale? Aquí yo simplemente voy a hacer lo siguiente. Le digo, es un bosquejo. No tengo la seguridad de que lo que voy a hacer suceda, pero simplemente para fines de gráfica lo voy a considerar de esta manera. Gráficamente, aquí yo podría tener un comportamiento suave. Okay, aquí voy a dibujar de manera suave. Podría tener un pico, no lo sé. Lo que sí puedo asegurar es un cambio en la concavidad. En T2 venían las pendientes negativas creciendo, pero en T2 cambia la concavidad, es un punto de inflexión. Las pendientes siguen siendo negativas, vean, sigo estando en el eje vertical negativo, pero ahora van yéndose a 0. ¿Sí queda claro entonces cómo vamos a ir describiendo ahora la velocidad viendo tan solo los signos de las pendientes? Sí. ¿Qué va a pasar a partir de T3 y llegando incluso hasta T5? Seguiría aumentando. La velocidad aumenta, ¿no? La velocidad aumenta, ok, va aumentando hasta T4, Ujú. ¿no? Y seguramente un poquito más de T4. Entonces, entre T4 y T5 hay un punto en el que hay un T, que tal vez no estamos viendo aquí en la gráfica, pero para el cual, ¿qué sucede con las pendientes? Vuelven a empezar a disminuir. Comienzan a disminuir, exacto. Entonces, aquí tal vez no lo estamos visualizando muy bien, pero en algún T, por aquí, esta región, hay un punto de inflexión. Porque las pendientes van todas positivas, van creciendo, o al menos vean, se mantienen constantes. Va a aparecer aquí, se mantienen constantes, pero para un cierto T empiezan a disminuir hasta llegar a 0. Entonces, esto en la gráfica de la velocidad, ¿cómo se va a representar?
A ver, para T4 comienzan a aumentar. Vean, empiezan a hacer más, las pendientes comienzan a tomar un valor cada vez más grande. Muy bien, entonces en T4 comenzamos a seguir la trayectoria así. De T4 hasta un poco antes de T5, todas las pendientes tienen el mismo valor. Eso gráficamente, ¿cómo se representa? ¿Cómo decimos que eso que la pendiente es constante? Con una línea horizontal. Línea horizontal. Así es, ahí está. Entonces, en ese intervalo de tiempo, la velocidad se mantuvo constante. Y en un tiempo cercano a T5, las pendientes comenzaron a disminuir hasta tocar el valor de 0. Entonces, en nuestra gráfica, eso se representa de esta manera. Y ahí está, nuevamente el valor de 0. Entonces, justamente en estos puntos que estamos aquí marcando en rojo y que coinciden con las pendientes horizontales de las rectas tangentes, nos están indicando que el objeto se detuvo momentáneamente, justamente para hacer el cambio de dirección. Y entonces aquí está, muchachos. Esta es otra conexión que podemos nosotros obtener a partir de la gráfica. Noten que no tuvimos que conocer justamente la función, o sea, x de t. Pero viendo su comportamiento, podemos obtener una descripción bastante cualitativa de cómo se comportaría su velocidad y podemos identificar en qué instantes de tiempo este objeto se detuvo. Cuándo su velocidad fue positiva, cuándo fue negativa. Entonces ahí está la importancia de la derivada. Entonces sí hay que aprender a derivar bien y sobre todo a interpretar qué está significando esa cantidad que a veces nos da mucha lata. ¿Comentarios, dudas, muchachos, entonces con relación a esto? No, profe. Ok, bueno, entonces, aquí está la conexión entre velocidad y la posición. Hay otra cantidad que es muy importante. ¿Recuerdan cuál es para describir la cinemática? Aceleración. La aceleración, ok. ¿Y qué es la aceleración? El cambio de velocidad en un tiempo determinado. Es el cambio que sufre la velocidad. Es decir, la aceleración nos dice qué tan rápido cambia la velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, si ya con la velocidad obtenemos mucha información, con la aceleración podemos nosotros saber cómo son estos cambios. Vean la velocidad aquí, por ejemplo, apoyándonos de esta gráfica, podemos ver que la velocidad nunca no se mantuvo constante, por ejemplo, para este caso. Tomó un valor positivo, después fue disminuyendo, se hizo 0, después fue yéndose hacia la izquierda, dirección negativa. Sucedió algo aquí y ahora comenzó a irse hacia 0 con pendientes negativas. ¿Vale? Entonces aquí vemos que la velocidad también es una cantidad que puede estar cambiando. La aceleración, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con efectos llamados fuerzas. Es decir, que cuando nosotros veamos un cambio en la velocidad, significa que el objeto que estamos analizando interactuó con algo en su entorno. Hubo algo que lo aceleró o lo desaceleró. Entonces, este cambio en la velocidad, ¿ok? Esta modificación viene, la podemos conocer a través de la aceleración. Entonces la podemos definir o entender de manera muy simple, la aceleración como mide o nos da la información, mide la rapidez o qué tan rápido, mide qué tan rápido cambia la velocidad
en un intervalo de tiempo. ¿Ok? Si la velocidad no cambia, si se mantiene, toma un valor y no importa si lo medimos en 1, 2, 10, 15 segundos después, mantiene ese valor, entonces decimos que se está moviendo con velocidad constante. O en otras palabras, que no hay aceleración. Bueno, aquí rápidamente no voy a entrar mucho detalle en esto, puesto que las mismas definiciones nos aseguran que hay una analogía entre lo que ya hemos visto. Entonces, para la aceleración, es una cantidad, hay que recordarlo también, es una cantidad vectorial, ¿ok? Y se definen dos cantidades. La aceleración promedio. La aceleración promedio es simplemente el cambio entre las velocidades que observemos en un intervalo de tiempo. O sea, V2 menos V1, entendiéndolas como velocidad final menos velocidad inicial, entre el intervalo de tiempo empleado para realizar u observar dicho cambio en la velocidad. Si el intervalo de tiempo, ¿ok? Es muy pequeño, comienza a ser muy pequeño, ¿ok? Tenemos, y aquí se fue, perdón, déjenme ver aquí, ahí está, ok. Si el intervalo de tiempo comienza a ser muy pequeño, podemos definir entonces, una nueva cantidad que nos indica el valor de la aceleración en un instante de tiempo en concreto. ¿Ok? Es decir, tenemos la aceleración instantánea. ¿Ok? Entonces, la aceleración instantánea, de manera similar a como fue la la velocidad instantánea, se va a definir de esta manera. Como el límite del cambio de la velocidad entre el intervalo de tiempo empleado para efectuar dicho cambio de velocidad cuando tal delta t tiende a 0. Y esto justamente coincide nuevamente con la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, de ahora en adelante, es así como debemos de entender la aceleración, muchachos. La aceleración, de forma muy simple, sí es el cambio de la velocidad cuando en un intervalo. ¿Ok? Pero esa es la aceleración promedio. Si nosotros queremos conocer cuál es la aceleración justo a 1, 2 o más o algún otro tiempo, de manera precisa, lo que tenemos que hacer es, conociendo la gráfica de la función o bien la función de la velocidad, perdón, sí, la función o la gráfica de la velocidad en términos del tiempo, calculamos la derivada y entonces, como fue aquí justamente, en este ejemplo, podemos estimar cuál es el comportamiento de la aceleración o bien conocerlo punto a punto de manera precisa. Entonces, aquí está la conexión que existe entre nuestro contexto de cinemática con el contexto de cálculo, una vez más. ¿Comentarios, muchachos, entonces con esta parte?
No, profe. ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar una pausa y lo que vamos a, bueno, les comento lo que vamos a realizar en la siguiente sesión, que comenzará en unos 10 minutos aproximadamente, pues emplear todas las herramientas de cálculo, ¿no? O sea, para ya describir de manera más precisa el comportamiento de un objeto. Y vamos a obtener ahí unas ecuaciones que van a ser muy útiles y que seguramente ustedes ya conocen, han trabajado, pero que bueno, pues vamos a ver de dónde surgen, ¿no? Vamos a entender cuál es la historia detrás de esas ecuaciones. Muy bien, muchachos, entonces nos damos un break. Nos vemos, retomamos la clase como a las 9:10 más o menos. Dale, profe. Gracias. Dale, nos vemos en unos instantes más.